88.7, también nos pueden ver por el canal de YouTube APP Bahía y nuestra página de Facebook APP. En la introducción del programa punteábamos algunos de los temas respecto al proyecto de ley de reforma laboral presentado por el Gobierno Nacional, y sobre este tema vamos a conversar con Román Gaidukov. Él es abogado laboralista, egresado de la UBA, forma parte de la Asociación de Abogados Laboralistas. Román, gracias por atendernos. Acá te saluda Matías, Julián y Juliana por la tarde de APP Bahía Blanca. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, gracias por atendernos. Román, de los que has visto finalmente del proyecto presentado, más lo que ya se venía hablando, borradores, versiones y demás, ¿qué es lo que vos más destacás como principales cambios que propone el Gobierno Nacional respecto a las leyes laborales? Sí, a ver, los cambios, por lo general, casi todos los cambios que propone esta ley son totalmente regresivos, van en contra de los derechos de los trabajadores, representan en algunos casos un vuelco, una vuelta a legislación de hace 100 años, cosas que no se discutían. Una cosa importante es la jornada de trabajo, que se permite aumentar hasta 12 horas y se crea el banco de horas. Antes tal vez un trabajador hacía horas extras, se las pagaban como horas extra, ahora no, eso se saca. Entonces uno termina trabajando con el banco de horas, por ahí trabaja 12 días hoy y las compensa otro día, trabaja menos. Esto la realidad es que no pasa en ninguna parte del mundo, y desde la creación de la Organización Internacional del Trabajo se habían fijado 48 horas semanales, 8 diarias, y esto lo tira por, por tierra, y son 100 años de retroceso, básicamente. Sí, más allá de que hoy leía un tuit de Sturzenegger donde decía que se respetaban las horas semanales, la cantidad de horas semanales, se iba a respetar el horario de descanso que se necesita entre una jornada y la siguiente, pero queda claro que después en la práctica es mucho más complejo de probar eso, ¿no? De ponerlo a la práctica. Claro, claro, lo que más se puede destacar en ese sentido es, siempre que ponen algo en cualquier ley laboral que sea opcional para el trabajador, por la condición del trabajador, que no es igualitaria al que da trabajo, al que tiene los medios de producción, obviamente termina subordinándose a esa opcionalidad, pasa a ser obligatoria. Eh, Podemos decir, por ejemplo, las modificaciones con la ley bases a la licencia por maternidad, decían, bueno, se puede elegir cuándo se toma, cuándo no se toma la licencia, cuántos días antes, cuántos días después, se redujo, y la realidad es que el empleador va a presionar para que la persona trabaje hasta el último. En estos casos pasa lo mismo. Si bien se respetan las 12 horas entre jornada, uno termina no disponiendo de su propia vida, porque no sabes si el día de mañana vas a trabajar 12 horas o 8, depende del empleador. El empleador tiene la potestad en ese sentido de otorgar o no las horas. Román, buenas tardes. Juliana te habla. En relación al rol gremial, las prácticas sindicales, ¿qué se estipula en este nuevo texto? Buenas tardes, Juliana. ¿Cómo estás? Sí, mira, los cambios ya se intentaron introducir con el decreto 70 del 23, y respecto a los servicios esenciales, esa es una de las cuestiones importantes para mí, en la que se amplían los servicios esenciales, en los que el derecho de huelga se puede ejercer con un mínimo de personal trabajando, y ese mínimo termina siendo en algunos casos el 50%, en otros el 75%, entonces termina liquidando el derecho de huelga. Que solamente puedan adherirse a una huelga el 25% de, por ejemplo, los enfermeros, reduce un montón la fuerza que tienen. Después, bueno, cambia el tema de la negociación colectiva. Ahora lo que tenemos en la legislación es que es por actividad. Lo que introduce esta reforma laboral es la negociación por empresa. Si bien siempre existió la posibilidad de que una empresa negocie, lo grave en este caso es que la negociación, en la negociación prevalece el convenio por empresa, no el de actividad.
Entonces, por ahí en el de actividad hay alguna mejora que el de empresa puede empeorar. Bien. Román, Julián te habla. Tengo otra consulta porque también he leído a varios colegas tuyos. ¿Notás alguna colisión muy evidente o muy absurda con artículos de la Constitución, con el 14 bis en algún punto de la reforma? Sí, obviamente, eso desde ya. Esta reforma es totalmente inconstitucional, lo mismo que fue la ley bases y el decreto 70 del 2023. De hecho, en la justicia, en algunos casos, en la ley bases está, no se está aplicando por la Cámara de Apelaciones de Trabajo, que no la está aplicando, pero todavía falta la decisión de la Corte. Sí, lo que tiene la Constitución es que permite cambios en forma progresiva, y esta ley no es progresiva para el trabajador. Es algo que, a ver, progresivo es siempre ganar más derechos y no perderlos. Con esto también me parece importante señalar algo que vengo escuchando mucho, tanto en los medios como de parte de muchos trabajadores, es el que estaba sin registrar no tenía esos derechos igualmente, porque no tenía ni vacaciones ni nada. La diferencia es que podía reclamarlos. Cualquier derecho se ejerce a través del reclamo. Esta reforma lo que hace es eliminar esos derechos y es totalmente regresiva, va en contra de la Constitución. El problema en este caso va a ser lo que pasa en la justicia. Seguramente, si esta ley sale, va a aumentar muchísimo la cantidad de juicios y va a depender mucho de los jueces, también de las políticas en su momento, de las decisiones políticas de los jueces, porque legalmente no tendrían que dejar pasar o darle validez a una ley como esta, porque claramente es totalmente regresiva. Estamos hablando con Román Gaidukov, él es el abogado laboralista, forma parte de la Asociación de Abogados Laboralistas, egresado de la UBA. Román, ¿encontrás algún elemento positivo en este proyecto? Algo que sea innovador, que permita, según ha demostrado el Gobierno Nacional, que es el estímulo de esta ley, de generar empleo, de formalizar ese mercado en negro que es muy grande en nuestro país? Mirá, la verdad no, porque me parece que se ha demostrado que el empleo no se crea a través de dar o quitar derechos. Sí se crea con mejor industria, mejor consumo. En este caso, pongo un ejemplo. Si yo soy un empleador que me sacan, me dan beneficios, y yo para contratar a una persona me sale baratísimo, le tengo que pagar sueldo, no tengo aportes patronales. El tema es que si yo no vendo, no tengo motivo para contratar. No es no funciona así. Si yo vendo, sí, voy a poder contratar porque necesito fabricar más y vender más. Pero si no tengo forma de vender lo que produzco, no voy a contratar a nadie. De hecho, con la ley bases que introdujo varias de ya hace un año y casi 4 o 5 meses, se perdió el empleo registrado, creció el empleo sin registrar, o creció lo que es la informalidad. Por ejemplo, registraciones con el monotributo de una persona que es un empleado y está facturando y no tiene derecho a vacaciones, no tiene derecho a aguinaldo, salvo que el empleador quiera pagárselo. Como monotributista no tiene esos derechos. Román, recién mencionaste el monotributo. Te quiero preguntar primero eso, si hay algún cambio específico para el sector monotributista o cuentapropista. Y lo otro, si esto es una ley como tal o si es una ley que incorpora varias leyes, derogación de otras. No, esta ley lo que propone es un cambio, yo la llamaría no reforma ni modernización, sino una deforma laboral, porque lo que hace es deformar una ley que es la ley de contrato de trabajo, que data del 76, en la que cambia varios artículos. No es que es una ley nueva, simplemente se limita a cambiar varios artículos. Por ejemplo, presunción de empleo, como esto del monotributo. Antes uno trabajaba como monotributista y se presumía que si trabajo para un empleador, directamente tenía la presunción a mi favor de que todo estaba en una relación de empleo. Ahora eso se elimina, se le da un poco más de
validez, o se le da validez, digamos, a la informalidad de contratar a través del monotributo. Román, te hago una consulta también por tu trabajo. Digo, entiendo que estás más vinculado con temas juicios laborales, que es también un poco uno de los argumentos, ¿no? Los empleadores están perdiendo mucho dinero, o los juicios laborales que se realizan de parte de los trabajadores hacen o desalientan la contratación. ¿En qué términos se dan esos juicios laborales hoy por hoy? Digo, porque conozco varios casos de gente de distintos rubros, corregime si no es así, que en realidad son muy pocas las veces que se llega a un juicio laboral como tal ante un tribunal, sino que generalmente se suele arreglar antes de que pase a esa instancia. Digo, ¿en qué situación está hoy esta idea de los juicios laborales? ¿Cómo se dan? ¿Cómo se tramitan? Sí, mira, en realidad para hablar de como todos la llaman, la industria del juicio laboral, eso en realidad no existe. Por el contrario, a las empresas les conviene, y muchas veces lo tienen como parte presupuestaria, saber que si contratan a alguien de forma irregular, el día de mañana, estirando un juicio, pueden pagar menos en lo que es el poder adquisitivo. Lo que tendrían que pagar hoy, en 5 años van a tener que pagar un porcentaje menor de esa suma que debían en el momento. Ahora bien, lo de los juicios, se puede decir que tenemos más o menos un 50-50 en cuanto a personas registradas y personas no registradas o registradas de forma irregular. Pueden ser 6 millones más o menos de trabajadores que están en la informalidad o como monotributistas o como autónomos. Y la realidad es que juicios en Capital Federal hay, que es uno de los foros más grandes, sí, hay cerca de 50.000 que se inician por año, y a nivel nacional serán 200.000 juicios, de una masa de 6 millones de trabajadores. No es que hay reclamos por esa informalidad. Bien. Entonces, eso por un lado. Después, muchos de esos juicios que se inician son por cuestiones también de cuestiones de RT, de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales no reconocidas. Son más o menos la mitad. Después también hay juicios por diferencias salariales, no todos son por despidos. Y también me parece importante mencionar que esto que se menciona, que los juicios laborales cierran empresas, es mentira, no hay una estadística que lo demuestre. De hecho, hace poco, me parece que era el presidente de la Cámara de las Pymes, que dijo que las pymes que cierran, según estadística de ellos, las pymes que cierran por cuestiones de juicios laborales son el 1%. El resto cierran porque no pueden vender. Claro. Román, te agradecemos este contacto con la tarde APP de Bahía Blanca, y obviamente seguiremos en contacto, porque esto me parece que va para largo, ¿no? De análisis de lo que va a quedar, lo que se va a tratar en la Cámara de Diputados, y ver si progresa o no. Sí, muchísimas gracias a ustedes, y sí, seguramente vaya para largo, porque esto recién es el proyecto presentado, así que hay un camino largo. Entiendo que saldrá, tal vez con alguna modificación, pero bueno, veremos cómo seguirá. Un saludo. Muchísimas gracias por el contacto. Gracias a Saludos. Vos. Román Gaidukov, abogado laboralista, analizando, son los primeros análisis, ¿no? Porque este proyecto de ley se presentó en el día de hoy, y bueno, hay muchas cosas para leer, releer y comparar con las leyes actuales de contratos de trabajo.